Em, Estábamos en dudas de otras cuestiones. Ahorita esto no se los he compartido, ahorita se los comparto en el blog de notas. Es la resolución de los problemas, bueno, unos incisos resueltos, otros nada más el resultado del ejercicio de la fase líquida de los que hicimos, ¿no? De la página 74. Por si tienen alguna duda, revisen los resultados, ¿no? Ahorita ya se los voy a compartir. Ustedes son del 80. Me van a quedar en la sección de introducción. Déjenlo arreglo. Ahí está. Ok. Yo espero que en el corto plazo, si todavía tienen dudas, ponerles los resultados de la otra parte que eran de fase líquida. Digo, de fase gaseosa, perdón. Bueno, si no tienen más preguntas de esto, dudas sobre conversión de unidades de concentración, podemos pasar al siguiente tema. Ok, yo creo que otorga, entonces supongo que efectivamente no tienen dudas. ¿Por qué es importante hablar de equilibrio? ¿Alguien tiene una idea? Porque es cuando la concentración de cierta sustancia ya no cambia. Eh, Lo dijiste, no sé, muy específico, ¿no? Hay que tener cuidado, equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio de un sistema, estamos hablando de una estabilidad, ¿no? Y eso implica, así, general, que esas variables no cambian. Y bueno, variables que no cambian pueden ser muchísimas y básicamente son variables que definan o describan al sistema. Presión, volumen, temperatura, concentración, velocidad, ¿qué otra? Son las que más se me ocurren, ¿no? Estas son variables independientes, variables intensivas que nos ayudan a definir un sistema, ¿no? No necesariamente concentración. Pero aquí la pregunta, vamos, porque equilibrio creo que todos lo entienden, ¿no? Es cuando un sistema está en un estado de tal forma que ya no hay cambios de cierta variable que me interesa. Cambiar un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando se alcanza el equilibrio térmico, ¿qué variable no está cambiando? Tal, ¿no? Temperatura. Así es, cuando estamos hablando de equilibrio químico, ¿qué variable no cambia? La concentración. Más específicamente es este potencial químico que a veces tiene que ver con la concentración, pero sí, ¿no? Entonces, depende, ¿no? De qué estemos hablando y de, si quieren ponerlo así, de qué tipo de equilibrio estemos hablando, ¿no? Pero la pregunta más bien era por qué es importante el equilibrio para nosotros. Nosotros no lo vamos a estudiar a fondo como en las termodinámicas, pero sí es importante pues, que sepamos qué rollo con el equilibrio, ¿no? De cierta forma. Y eso ustedes no de cierta forma lo ven en destilación. ¿Ya llevaron destilación o se la brincaron? Ya, profe. Ya, profe. Básicamente, este tipo de operaciones, desde destilación, absorción, creo que son las más fáciles de distinguir, está siempre involucrado el equilibrio, ¿no? De hecho, ustedes en destilación, por ejemplo, para calcular el número de platos de manera gráfica, ¿qué hacen? ¿Qué grafican? La curva de equilibrio. La curva de equilibrio, así es. Y de hecho, ¿qué les dicen?
en cada plato, ¿qué se alcanza? ¿Recuerdan de eso? En realidad, ajá, adelante, Andrea. No, es que le iba a decir que la última palabra se le cortó. Ah, ok. En cada plato, ¿qué se alcanza? De hecho, les dice, ¿no? Que son etapas de equilibrio, algunas veces, así es. Entonces, para realizar estas separaciones, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta al equilibrio. En destilación, ya lo vieron, nosotros lo vamos a ver también aquí en absorción y en agotamiento, que está involucrado el equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio nos va a definir la mayoría de las veces, y no es que todas las veces, en qué valores van a tener algunas variables de operación. Eso es muy importante, sobre todo con los flujos y obviamente las concentraciones. Y bueno, ¿y por qué siempre está involucrado el equilibrio? Por dos razones, y una es la que les estaba pintando aquí. En pocas palabras, ¿cómo resumen esto? Que los sistemas siempre van a buscar llegar al equilibrio. Correcto, es una forma muy resumida de poner esas palabras, ¿no? Que un sistema que no esté en equilibrio siempre va a tender al equilibrio. Entonces, ¿qué necesito para realizar una separación? ¿Un sistema en equilibrio o que no esté en equilibrio? Que no esté en equilibrio. Correcto. Entonces, yo tengo que saber dónde está el equilibrio para alejarme de él, ¿no? De cierta forma. Y hacia dónde va a tender ese punto que no está en equilibrio. Es decir, cuál va a ser el límite que va a alcanzar. O al que va a tender, más bien. No sé si lo alcance, al menos va a tender a él. Al equilibrio. Así es. Entonces, no sé si les va quedando un poco más claro la importancia que puede tener, que tiene más bien, el equilibrio en cualquier separación, ¿no? Nos dice, si lo quieren poner en esas palabras, ¿puedo o no puedo realizar la separación? Una separación, pues depende dónde esté con respecto al equilibrio. ¿Y qué tanto voy a separar? Pues también va a depender del equilibrio, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso? Esto más bien es como un repaso, ¿no? Ok. Y bueno, aquí en el blog de notas les puse un ejemplo muy sencillo de un sistema en equilibrio. Dejen, voy a apuntar aquí que no he apuntado nada. Bueno, espero que ustedes vayan apuntando. Les decía, ¿no? Lo que vemos a veces desde el primer semestre. Tenemos un sistema que básicamente es un gas contenido en un cilindro, sometido a una presión, ejemplificada por esa pesa. Y normalmente, ¿alguien quería participar? ¿Está compartiendo pantalla? Se supone que sí. Sí, profe, sí se ve. Ok. Les decía, ¿no? Entonces, tenemos ese cilindrito. ¿Qué otras variables definen a ese cilindro, a ese sistema? A ese gas contenido en el cilindro, más bien. Presión, Ya está. temperatura, volumen. Temperatura y volumen, ¿no? Vamos a dejarlas, que son las que nosotros usamos comúnmente, ¿no? Podríamos poner número de moles, pero bueno, la voy a dejar así, de presión, temperatura y volumen, ¿no? Entonces, esa es un sistema
Imagínense que yo coloco inicialmente esta pesita, a lo mejor va a pasar un tiempo en lo que se estabiliza, tiende al equilibrio, pero eventualmente alcanza ese equilibrio. Entonces, pasamos a otra situación, ese mismo cilindro, le ponemos 3 pesas. ¿Qué variable estoy modificando de manera externa, si quieren verlo así? La presión. Así es, donde la presión 2 es mayor que la presión 1. ¿Qué nos dice este rollo del equilibrio? Voy a tener aquí una T1 y otro B1, el mismo B1. No, volumen, no, el volumen cambia. el volumen es muy evidente, ¿no? De acuerdo con la figura. Temperatura. ¿Qué opinarían? También cambia. Así es, también cambia, ¿no? Todos han visto qué pasa cuando se comprime un gas, ¿no? Se calienta. Entonces, esto va a cambiar y eventualmente después de cierto tiempo, esto se va a alcanzar un nuevo equilibrio. Se llama el equilibrio 1, equilibrio 2. Entonces, hay que tenerlo eso siempre en claro, que cuando yo altero una variable del sistema, ya voy a estar hablando o se va a alcanzar más bien un nuevo equilibrio. Y bueno, estas variables más comunes, presión, temperatura, y en nuestro caso, aparte de presión y temperatura, van a ser concentración. Entonces vamos a ver por qué. Por ejemplo, les estoy dando un ejemplo muy claro, pues de tres variables, ¿no? ¿Por qué 3 variables? Ahorita lo vamos a ver. Y pues todo lo importante, creo que de lo que les he platicado, es esto, ¿no? Esta simple frase es la que nos va a ayudar a entender qué separación estoy realizando. Si yo pinto un diagrama de equilibrio, ahorita vamos a ver en qué unidades, y yo pongo un punto, tengo este punto, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a realizar la separación? ¿No se va a realizar la separación? Y lo más importante, ¿qué tipo de separación se va a realizar? Porque, ¿qué creen? Para absorción y agotamiento se ocupa el mismo equilibrio, la misma curva de equilibrio. Entonces va a depender de otros factores si yo realizo una operación de agotamiento o una operación de absorción. Entonces, ¿sí les va quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, o sea, la curva de absorción y de la de agotamiento es la misma, o sea, en pocas palabras. En pocas palabras, la curva de equilibrio. Ojo, así es. Vamos a verlo cuando estemos haciendo ya gráficas de estas dos operaciones. En un mismo papel milimétrico nosotros vamos a tener distintas curvas y líneas rectas. Entonces, cada una va a representar cosas distintas. Entonces, ya váyanse acostumbrando a ser un poquito más específicos, ¿no? Curva de equilibrio, línea de equilibrio a veces es una línea recta, línea de operación, esas ya las conocen. Aquí nosotros manejamos una línea, bueno, yo le llamo línea de operación con el gasto mínimo, y tiene su significado físico, ¿no? Para la separación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y efectivamente, bueno, no sé, no apenas hasta esta semana están llevando al laboratorio, yo espero, pero cuando vean qué sistema van a manejar en sus prácticas virtuales, es el mismo, es el sistema amoníaco, aire, agua.
y solo van a buscar un equilibrio. Y ese equilibrio les va a servir para describir las dos operaciones, para estudiar las dos operaciones como tal. Bueno, entonces les decía, ¿no? Este rollo de hace unos momentos, de por qué necesitamos tres variables. Yo les hablaba de presión, temperatura y concentración. ¿De qué se deriva eso? Pues bueno, precisamente de esta regla de las fases de Gibbs, que yo me imagino que a estas alturas ya lo conocen, ¿no? Que precisamente es la que nos dice cuántas variables que describen ese sistema necesitamos para saber qué rollo con el equilibrio, ¿no? O saber más bien el estado termodinámico del sistema, porque no necesariamente tiene que estar en equilibrio. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que esta regla de las fases de Gibbs involucra al número de componentes y al número de fases que tenemos ahí presentes. Y aquí, bueno, como fase yo creo que no hay ningún problema en lo que recuerdan, que pues, básicamente es la parte de un sistema cuya característica principal es que todas sus propiedades físicas, incluso químicas, son las mismas. En cualquier punto que ustedes escojan, siempre tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Y componente, de manera específica, es cualquier especie química. Aquí, bueno, ustedes ya lo empezaron a notar en los ejercicios, ¿no? Que hicimos. ¿Esto qué tan cierto es? Ya de manera práctica. ¿Sí es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué onda? ¿Cuál de las dos, profe? ¿Lo de la fase o lo del componente? Componente. Yo aquí estoy diciendo que es una especie química. ¿Eso es cierto? ¿Todas las veces? ¿Podría ser que no? A ver, un ejemplo de los que vimos. Porque, por ejemplo, los gases, Ajá. bueno, por ejemplo, en el de arriba, en el gas, o sea, por ejemplo, si es una mezcla, no es exactamente una especie, o sea, no sé si sería ese el ejemplo. O sea, como se están mezclados, pues no es... A ver, efectivamente, ya que hablaste de una fase gaseosa, así un ejemplo trivial de un componente que está formado por dos especies químicas. Y precisamente es lo que me falta porque estoy usando cubrebocas. El aire. Así es. Nosotros, la mayoría de las veces, y no es que todas las veces que encontremos aire en operaciones de separación de este tipo, de absorción y agotamiento, lo vamos a considerar como un solo componente, a pesar de que está formado de más, ¿no? Aquí yo puse dos, pero en realidad pueden ser o más especies. Las podemos considerar como una sola. Eso es fundamental. ¿Qué nos va a ayudar? Pues en simplificar el balance de masa. Eso es lo que nos va a nosotros a ayudar, ¿no? Y de ahí por qué es importante que ustedes sepan calcular el peso molecular de una mezcla, ¿no? Para que cuando se toque o les llegue a tocar este caso que dos o más componentes los vamos a considerar como, bueno, especies químicas los vamos a considerar como un solo componente, sepan calcular ese peso molecular promedio. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe.
Ok, entonces, bueno, ahí ya quedó apuntada esa nota, que sí es muy, muy importante. Y bueno, entonces, para aplicar este ejemplo, bueno, tenemos el ejemplo más trivial, ¿no? De una sustancia pura en ebullición. Entonces, por ejemplo, ¿a qué temperatura ebulle el agua en la CDMX, en la Ciudad de México? ¿Qué necesitan saber? Bueno, que es la Ciudad de México, pero eso tiene una implicación, ¿no? Implícita. La presión. Así es, la presión. Entonces, necesitamos la presión, déjenme lo escribo. Entonces, como la presión es de 585 milímetros de mercurio, la temperatura es, ¿alguien se acuerda? Ay, 92, 93. 93. Ah, bueno, yo Sí. me quedé como 93. Vamos a dejarles. Ok. Entonces, ¿están de acuerdo? Es lo único que necesito saber, la presión atmosférica. Y podemos hacer lo inverso. Si la temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius, ¿cuál es la presión? De 760 milímetros de mercurio. Así es. En la atmósfera, ¿no? Que eso sucede a nivel de mar. Entonces, si se dan cuenta, yo solo necesito una variable, ¿no? Y eso se deriva, pues, de esta aplicación, ¿no? Que como es agua pura, es un componente, agua en ebullición, tenemos dos fases, líquido y vapor, ¿no? 2 de la fórmula, y eso nos da una variable dependiente. Y ya lo vimos, ¿no? Con un ejemplo muy trivial. Ok. Y si yo les hablara de un líquido subenfriado, agua subenfriada, ¿cuántas variables necesitaríamos? A ver, hagan su planteamiento y díganmelo. O si lo quieren ver más fácil, yo creo, tal vez, un vapor sobrecalentado. ¿Cero? Entonces no necesito conocer nada. Es que sería, si fuera sobrecalentado sería, o sea, sería un componente, ¿no? Y una fase. Ajá. ¿Cuántas fases? Más dos, sí. Serían dos. ¿Y eso es cierto o no es cierto? Variables, sí, porque dependería de la presión y la temperatura. Así es, para saber exactamente, ¿se acuerdan de esas curvas bien padres que eran a veces como una campana que les enseñaban en termo? Que normalmente eran curvas de 3 variables expresadas de una forma de 2 variables, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta, efectivamente, para un vapor sobrecalentado necesitamos definir dos variables, lo más común es presión y temperatura. ¿Qué pasa ahora ya en sistemas más complejos? Precisamente del tipo que nosotros estudiamos en absorción. Les decía, ¿no? Del sistema
aire, agua, amoníaco. Cuando yo tengo un sistema acuoso, vamos a ponerle una fase líquida más bien. Y todos me imagino que en algún momento han usado este famoso hidróxido de amonio. ¿Sí o no? ¿No? ¿Nunca lo usaron en alguna práctica? Ese que ustedes le llaman hidróxido de amonio es NH4OH. En realidad lo podemos ver como una solución de amoníaco, así como lo estoy pintando ahí, en agua. ¿Nunca les hicieron la broma de que abrían una botella de hidróxido de amonio y les decían que le dieran un cáliz, que olieran? Es el buffer, ¿no, profe? No necesariamente. Que se te congela el cerebro cuando le... Yo sí lo olí y sí, se te enfría todo. Cuando hueles algo muy feo, ¿no? Básicamente. Que hasta te lloran los ojos y te pica la nariz. Sí, profe. ¿Eso qué quiere decir? Que hay también en la fase gaseosa, eso que hace que les llore los ojos, que creen que es, pues precisamente es amoníaco. Y es amoníaco en presencia de aire. Entonces, en este sistema, pues hay que hacer el mismo análisis, ¿no? Que hicimos para saber el número de componentes, el número de variables. Tenemos ¿cuántos componentes? ¿Cuántas fases? De acuerdo con la simplificación que les acabo de platicar hace rato, ¿cuántos componentes tenemos? Tres. Ok, fases es evidente. Componentes tenemos 3. Entonces, el número de variables, ¿cuántos nos quedan? De 3. Así es, 3 variables. Ya les había adelantado, ¿no? Que las más comunes, presión, temperatura, ¿y qué más? ¿Qué otra variable creen que describa ese sistema que les estoy pintando ahí? Concentración. Correcto, pero ¿qué crees? ¿Concentración en qué fase? Porque tenemos las dos, ¿no? Concentración en la fase gas y concentración en la fase líquida. Las voy a representar con fracciones mol. La concentración de la fase gas puede ser o es más bien independiente de la concentración de la fase líquida. Se los pregunto para saber si son variables independientes. Sería la molar, ¿no? Bueno, las dos son molares, pero sí. Bueno, ¿por qué les estoy preguntando esto? Necesito saber las dos concentraciones, tanto de la fase gas como la de la fase líquida, para poder definir el equilibrio. No. No sé, profe. No, les estoy contestando. No lo necesito saber las dos, solo necesito saber una. Entonces, esas variables, presión, temperatura y concentración en una de las fases.
y esto es muy importante, ¿no? Que se lo lleven, que lo recuerden, porque ya cuando estemos resolviendo problemas y yo necesite una concentración de equilibrio, pues voy a necesitar otra concentración, la contraria. Estas siempre están, las dos están relacionadas, entonces cuando yo requiero esta, tengo que saber esta, y viceversa, ¿no? Cuando yo requiero la de la fase líquida, tengo que saber esta. Y bueno, y nada más les pongo concentración, porque presión y temperatura quedan fijos por el proceso o la operación. Nosotros nos vamos a encontrar siempre con problemas de la columna opera a una atmósfera y 20 grados centígrados. En automático quedan fijas la presión y la temperatura. Y lo único que nos queda por saber o usar para determinar el equilibrio en un sistema de este tipo, pues es la concentración en una de las fases. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta de eso? No, profesor. Ok. ¿Tuvieron la oportunidad de leer esta parte de las leyes? Sí, profe. ¿Alguna pregunta de eso? Ok. Voy a ponerles aquí a lo mejor un resumen muy trivial, muy sencillo, de las ecuaciones que yo utilizo para describir el equilibrio líquido-vapor, y ya con eso me estoy refiriendo a este tipo de sistemas que tenemos, que les acabo de explicar. ¿Qué ecuaciones usamos? Tanto fase líquida como para fase gaseosa. A ver, díganme. Fase, ¿cuál empieza? La fase líquida. ¿Esta? ¿Y esta? ¿Me aplican o no aplican para describir el equilibrio de una solución y específicamente de la fase líquida? Bueno, así le llamo yo, porque son normalmente donde está involucrada la concentración de la fase líquida. Entonces, esto nos ayuda a establecer cómo se relaciona la concentración en la fase gas dependiendo de la concentración en la fase líquida. Entonces, por eso las pongo yo allá en que son como para describir, ¿no?, la fase líquida. Entonces, acá ponemos ley de Raoult. Y ley de Henry. Ojo con estas ecuaciones. ¿Qué dice la ley de Raoult en pocas palabras? Que la cantidad de un componente, la cantidad de un componente en la fase gaseosa va a depender de la concentración en la fase líquida de ese componente, ¿no? Poniéndolo en otras palabras. ¿Cómo desaparecemos esta proporcionalidad? Con una constante, entre comillas, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que esta presión de vapor o presión de saturación es una constante. ¿Sí es constante o no es constante? ¿De quién depende? Nos quedamos de 5 minutos. ¿De la temperatura? Así es, depende de la temperatura. Entonces, no es ninguna constante, ¿no? Yo debo de tener la presión de vapor
o la presión de saturación a la temperatura a la que estoy analizando el problema, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño errorcito que aunque también aplica la ley de Henry, pero aquí estoy hablando de la de Raoult. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y esas presiones de vapor, pues obviamente tienen unidades, ¿no? Eso es muy importante que lo consideren. Tiene unidades de presión, se llama presión de vapor. Y la ley de Henry se puede o se expresa de manera contraria, ¿no? La cantidad de un componente que está disuelto, la cantidad que está disuelta en la fase líquida, va a depender de la presión parcial de ese componente, o es directamente proporcional a la presión parcial de ese componente. Entonces, lo mismo sucede con la ecuación de Henry, desaparecemos esa proporcionalidad con una constante, que en realidad no es constante, es función de la temperatura. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con eso. De hecho, en el examen que se aplicó ayer, se les dio una ecuación para la constante de Henry en función de la temperatura. Y esta constante de Henry, estrictamente hablando, ¿qué unidades tiene? Vean la ecuación y díganmelo. ¿Tiene unidades de presión? Estrictamente hablando, solo unidades de presión. ¿Y de fracción mol? Y de fracción mol, profesor. Ok. Genérico. Presión sobre ¿qué cosa? Presión sobre concentración. En por ejemplo, vamos a poner que puede tener unidades de atmósfera sobre fracción mol fase líquida. Así lo voy a abreviar. Fracción mol fase líquida. Porque también hay fracción mol fase gaseosa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y como en el ejemplo que les ponía de el examen del día de ayer, tenía unidades de atmósfera sobre kilomol sobre metro cúbico. ¿Sigue cumpliendo esta definición genérica? Pues sí, ¿no? Presión sobre concentración. Y bueno, ¿por qué les estoy platicando esto? Porque a veces puede cambiar ligeramente la ecuación. Sigue siendo la ley de Henry, pero la ecuación sigue cambiando ligeramente. ¿Cómo quedaría la ecuación de la ley de Henry cuando yo tengo estas unidades? ¿Quién se anima? No sé si alguien hizo examen ayer y le tocó ese, pero bueno, los estoy preparando por si se encuentran esas cosas. ¿Qué haría en el primer término? ¿Se conservaría esto? Sí, no, tal vez. O ya mejor vamos a hacer sesiones espiritistas. ¿Nunca vieron ese meme? Estaba excelente. No sé, profe. No, la verdad no. Es mi curso. Ok. Entonces, el primer... sí, era para decir que no. Al menos es en el chat.
Adelante, Laura. Atmósfera metro cúbico sobre kilomol. No, estoy preguntando cómo quedaría la ecuación ya adecuada a estas unidades que les estoy poniendo aquí. Fíjense, la presión se conserva, entonces yo sigo teniendo presión parcial es igual a una constante de Henry que está en estas unidades. Para que todo me quede homogéneo en cuanto a unidades, ¿qué unidad de concentración tengo que usar ahí multiplicando a esa H? La densidad molar. ¿Qué expreso? ¿Con qué variable? ¿Te acuerdas? Con C. Ok, aquí me faltó ponerle una pequeña A para que sea más claro. Siempre es con respecto al componente de interés. Con CA en la fase gaseosa. Ay, no, en la fase líquida, perdón. Ok, perfecto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Esto ya es fase gas. Entonces, esto es fase líquida. Entonces, estas ecuaciones de equilibrio pues siempre me relacionan las concentraciones en las dos fases. Entonces, sería un poco ilógico que en los dos lados tenga fase gaseosa. Y eso aplica también para Raúl, ¿no? De un lado tengo fase líquida y del otro lado tengo concentración de fase gaseosa. Eso ténganlo muy en cuenta para que no vayan ahí a cometer errores. Entonces, el resumen de todo esto es que, bueno, no se casen con una sola ecuación. Es la más común, pero también se pueden llegar a encontrar con expresiones ligeramente distintas, que cómo las van a identificar, cómo van a saber cómo poner esa ecuación. Siempre esto es fundamental, el manejo de unidades. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, eso es a lo que me refiero como tal a las cuestiones de fase líquida. Cuestiones de fase gaseosa, pues también tenemos mezclas, ¿no? Es una mezcla gaseosa de 2 o más componentes, dependiendo cómo lo veamos. Pero, dadas las condiciones de operación y temperatura que normalmente nosotros utilizamos para realizar estas separaciones, son presiones muy cercanas a las atmosféricas, es decir, presiones bajas. Las temperaturas pues están ahí más o menos, normalmente desde temperatura ambiente hacia arriba, raras veces se utiliza temperaturas por debajo de las del ambiente, pero bueno, podemos ahí hacernos de la vista gorda con la temperatura y podemos aplicar o podemos decir o considerar que la fase gaseosa es ideal. Y entonces, en automático, aparte de la ley de los gases ideales, que esa propiamente dicho no aplica para mezclas, bueno, sí aplica para mezclas, pero no describe una mezcla. ¿Qué otra ley usamos para describir mezclas gaseosas de forma ideal? Ahí se las puse al lado. La ley de Dalton. ¿Y qué dice esa ley de Dalton? Que la sumatoria de las presiones parciales da igual a la presión total. Ok, como que ahí nada más me estás leyendo esta, pero en realidad la ley de Dalton tiene que ver con esta. O sea, las dos están relacionadas.
pero la ley de Dalton tiene que ver con la presión parcial. Y la ley de Dalton, bueno, normalmente como me acuerdo de ella, es que nos dice que la presión parcial de un componente en una fase gas va a ser directamente proporcional a su concentración en fracción mol, o sea, la fracción mol de ese mismo componente en la fase gaseosa. Es decir, que presión parcial y concentración son directamente proporcionales. Eso solo sucede en gases ideales, en gases reales no sucede. La presión parcial tiene que ver, no es directamente proporcional ya a su fracción mol, a su concentración. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice la ley de Dalton, ¿no? Y aquí es precisamente lo que nos está ayudando o lo que nos va a ayudar a describir mezclas gaseosas. Y eso, y como nos decía bien su compañero, siempre debemos de tener en cuenta esto, porque esa sumatoria, que bueno, la sumatoria de las presiones parciales es la total, o la presión absoluta del sistema, nos va a ayudar a determinar las presiones parciales de otro componente cuando estamos hablando solo de dos, ¿no? Como es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, básicamente, esas son me perdieron, las ecuaciones que nosotros vamos a usar para describir los equilibrios. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. No, profe, Muy bien, entonces profe. decía que, o sea, podemos ocupar cualquiera de las dos, la de Raúl y la de Henry. No tanto como ocupar cualquiera de las dos. Va a depender de qué datos disponibles tengas, ¿no? En la ley de Raúl, ¿qué dato necesitas para aplicarla? PA0, la presión de vapor. Entonces, cuando te topes por ahí en la descripción de tu problema que te están dando la presión de vapor o presión de saturación del componente de puro, en automático, ¿tú qué debes de identificar? Voy a ocupar la de Raúl. Así es. Y si en el problema te dicen, la constante de Henry tiene tal valor o la constante de Henry se puede calcular con cierta ecuación, en automático, ¿qué te está diciendo el problema? ¿Qué le ibas a aplicar? Ya la otra, la de Henry. Exacto, la de Henry, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado que, mira, al final es, si te das cuenta, las ecuaciones son prácticamente las mismas. Pues sí, son prácticamente las mismas. Ok, entonces, resumiendo, no es que se vayan a usar las dos, solo se ocupa una de las dos y eso lo define el problema. Y en la fase gaseosa, pues no tenemos otra opción, ¿no? O sea, siempre se va a usar la ley de Dalton. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta? Creo que no. Bueno, mientras se deciden, voy a compartirles el siguiente tema. Ustedes son el 80, ¿no? Siempre se me olvida. Ok. Entonces, el siguiente... ¿dónde quedó? Bueno, después veo dónde quedó.
Ok, el siguiente tema entonces son diagramas de equilibrio. Bueno, vamos a hacer una pausa de unos 2 minutos. Sirve que buscan papel milimétrico porque más adelante ahorita vamos a ocupar papel milimétrico. Ok, pues bueno, entonces regresamos. Bueno, vamos a tomar una pausa de 4 minutos para dejarlo cerrado. Regresamos a las 4. Y bueno, vayan leyendo esta nueva sección que les acabo de compartir.
Ok, regresemos entonces. ¿Ya regresaron ustedes también? Sí, profe. Bueno, entonces, la siguiente parte fundamental, después de haber identificado las ecuaciones que vamos a utilizar para describir el equilibrio de nuestro sistema, es hacer la representación gráfica precisamente de esas ecuaciones, ¿no? Y bueno, a veces nos dan ecuaciones, a veces nos dan tablas, pero bueno, graficar datos tabulados hay mayor problema como tal. Entonces, a ver cuál es el problema, pero eso también lo tiene en esta parte. Entonces, nosotros debemos de pues, saber hacer precisamente estos diagramas, ¿no? Para hacer esto, nosotros vamos a necesitar utilizar pues, papel milimétrico. No sé si ya se los había mencionado desde el inicio del curso. Hay que irse consiguiendo. Yo espero que tengan ahorita a la mano papel milimétrico, que les voy a enseñar, ¿no? Cómo hacer este tipo de diagramas. Si yo graficara directamente la ley de Henry o la ley de Raoul, ¿qué variables me quedarían? Creo que son bastante evidentes, ¿no? De acuerdo con las ecuaciones que les puse desde un principio, sería presión contra fracción mol. Si yo aplico la ley de Dalton a la fase gaseosa en la ecuación de Raoul, digamos, ¿a cuál de estos diagramas se convertiría? ¿Qué conversión de unidades le haría a la fase gaseosa? Si lo quieren ver así, si aplico la ley de Dalton. ¿La relación? Bueno, yo digo que la que está a la derecha, ¿no? De la que cerró. La primera. ¿A qué convertirías entonces? ¿Eran fracciones polares? Así es. ¿Sí les queda clara esa pregunta? A ver, si yo tengo esta ecuación y le aplico Dalton, ¿qué dice Dalton? Que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción. Si yo sustituyo esta en esta y despejo, ¿qué me queda? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Una conversión de unidades de concentración en la fase gas, ¿no? Si lo quieren ver así. Como nos decía su compañero, efectivamente son estas dos fracciones. Ahora, si se dan cuenta, si yo hago transformación de unidades de concentración, pues básicamente puedo llevar a cualquier unidad de concentración, ¿no? En las tablas y en los ejercicios que vimos por ahí, yo puedo transformar de fracción mol a esta densidad molar. Igual para la fase gaseosa. ¿Con cuál me voy a quedar? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué variables, qué unidades de concentración voy a graficar? Bueno, eso lo define la operación unitaria. En destilación, ¿qué graficaban? Eso exactamente. Graficaban fracciones molares. En absorción y agotamiento, nosotros vamos a graficar relaciones molares. Cuando estemos haciendo el balance, vamos a ver por qué se grafica en relaciones molares. En pocas palabras, porque es más fácil analizar el comportamiento de la operación.
Y todo se deriva de cómo se plantea el balance de masa-equilibrio. Entonces, les voy adelantando, nosotros eventualmente siempre vamos a terminar construyendo diagramas de equilibrio en relación móvil. Y bueno, básicamente eso es lo que les podría comentar sobre esos diagramas. Aquí lo más importante es cómo hacer esos diagramas. Este procedimiento que les estoy poniendo aquí es, vamos, una sugerencia. No sé cómo estén acostumbrados a construir sus diagramas de equilibrio, pero vamos, hay que cumplir con ciertas, cómo lo hagan no importa. Lo que importa es la presentación y qué elementos están presentes en la gráfica de equilibrio. Entonces, en cualquier gráfica, no solo de equilibrio, siempre deben de estar presentes los ejes bien definidos y pintados, la etiqueta de los ejes, si es X o Y, por ejemplo, la escala, y en la escala me refiero a cuánto valen las divisiones mayores y menores, si es que tiene menores su eje, y obviamente la curva correspondiente, ¿no? Como tal. Y entonces, bueno, esta explicación que viene aquí pues es cómo irlo construyendo, ¿no? Tomando algunos tips para irlo resolviendo y ya sea partiendo de datos tabulados o de una ecuación en fase, bueno, una ecuación que describa a la fase líquida. ¿Quieren que se los explique o ya se quieren ir a comer? Ok, nada más dejen que reaccione este programa porque aquí sí uso otro. Ok, ahí está. Creo que es este. Ok. Entonces, para eso nosotros necesitamos papel milimétrico. ¿Tienen a la mano papel milimétrico? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer como primer paso? Lo voy a ir poniendo acá, ya lo tengo escrito. Bueno, de lo que está allá en el otro blog, lo vamos a ir retomando, ¿no? Lo primero que debemos de hacer es identificar las ecuaciones que vamos a usar. Fase líquida, si es Raúl o Henry. Fase gaseosa, dijimos ya que solo va a aplicar Dalton. Y otra cuestión muy, muy, muy importante que debemos de tener en cuenta antes de empezar a graficar, ¿no? A lo mejor sin ton ni son. ¿En qué valores de concentración voy a estar utilizando para graficar? Tomando el ejemplo de Henry y Raúl, la fase líquida está en fracciones molares, ¿no? En las ecuaciones que les estoy enseñando principalmente. ¿Qué valores toma la fracción? De manera general. 0,1. ¿De 0 a 1? Así es, de 0 a 1. Pero híjole, ¿qué creen? Si yo tengo un problema de una solución diluida donde digamos la concentración máxima que va a estar presente en el sistema es de 0.01, ¿me va a convenir graficar de 0 a 1? No. No, para nada, ¿no? Nos va a quedar bien fea nuestra gráfica y quién sabe incluso si yo escojo esa escala de valores y voy a poder hacerla, ¿no? Entonces,
¿por qué les digo esto? Nosotros nos tenemos que detener a ver el problema, ya después de haber identificado la ecuación, tenemos que identificar los valores que nosotros necesitamos para resolver el problema, la concentración más grande que tenemos en el problema, ¿no? En cuestión, en lo que voy a estar resolviendo. Entonces, es muy importante eso que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la concentración más alta que yo voy a utilizar en mi gráfica? Y bueno, eso es cuando nos dan ecuaciones, pues tenemos que saber la ecuación y hasta qué valor. Cuando me dan tabla, y no como en los Simpsons, me dan una tabla de datos, pues yo tengo que graficar todos los datos que me dan en la tabla, ¿no? Preferentemente. Ahí no hay vuelta de hoja, no me tengo que ver los límites ni nada. Ya me están dando ahí concentraciones para graficar directamente. Ok, entonces, tomando en cuenta ese punto, supongamos que yo tengo la ley de Raoult, entonces tengo una presión de vapor de un compuesto hipotético de 2 atmósferas. Entonces, la ley de Raoult va a quedar establecida 2 por la fracción XA, donde la presión parcial va a estar en qué unidades. Ok. Y vamos a suponer que la presión de operación o la presión del sistema es una atmósfera. ¿Quedamos? Entonces, ahí está, sin ningún problema. ¿Qué más? Ah, ok. Ya me acordé que les quería mencionar. Nomenclatura. ¿Cómo vamos a distinguir a las concentraciones que no son de equilibrio de las concentraciones que sí son de equilibrio? Tenemos que manejar una nomenclatura que nos ayude a distinguirlas. Y siempre que estemos hablando de concentraciones de equilibrio, vamos a manejar un asterisco. Así es como lo vamos a distinguir. Desadelanto también, de aquí en adelante, a mí me gusta nada más manejar asterisco en una sola variable, en la que está despejada en la ecuación. Más adelante les voy a explicar por qué. Y de esa forma yo voy a tener ahí la concentración de equilibrio. ¿Y a qué me refiero eso de solo usar un asterisco de un solo lado? Que cuando yo despeje X, le voy a poner su asterisco, a P se lo voy a quitar y la ecuación quedaría de esa forma. ¿Sale? Esa es una convención ahorita que voy a usar. Después les voy a explicar el porqué de esa convención. Pues, ¿qué nos hace falta de acuerdo a lo que les estaba comentando ahí? Ok, dijimos que la concentración más alta iba a ser X A de 0.01, ¿no? Vamos a dejarlo. Ok. Con eso cubrimos ese primer punto, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso? Ok, bueno, vamos a retirarlo por allá donde no se vaya y vamos a hacer lo de el inciso 2. Ahora, en el inciso 2, nosotros ya debemos de saber qué voy a graficar. Y bueno, les había adelantado que en absorción y agotamiento son relaciones molares de las dos partes. Entonces vamos a establecer que yo quiero graficar en relación.
para las dos fases. Luego, como siguiente paso, pues ya me voy a mi hoja milimétrica y ya la voy a empezar a marcar, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que les doy? Que utilicen la máxima extensión de la hoja milimétrica que puedan, ¿no? Siempre cuidando que las mediciones, los milímetros que utilicen queden en múltiplos de 5. Si tienen un buen papel milimétrico, no como el mío que les estoy aquí mostrando, tiene divisiones cada milímetro, tiene divisiones más gruesas cada 10 milímetros, cada centímetro, y luego tiene divisiones más intensas todavía cada 5 centímetros. Entonces, tomen precisamente la extensión de esas divisiones de 5 centímetros, todas las que puedan, ¿no? De tal forma que siempre les quede de 5 en 5. ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces, aquí si ven esta pantalla, yo tengo una hoja milimétrica media chafa, como les decía, donde sí tiene divisiones de milímetro en milímetro, centímetro, pero las de 5 centímetros no se distinguen claramente, ¿no? Entonces yo las marqué aquí. Las fui contando. Hacerlo más chiquito. De tal forma que me quedó 1, 2, 3, 4, 5. Y estos 2 centímetros aquí ya no los voy a tomar en cuenta. Y entonces mi gráfica va a quedar hasta aquí. ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe. Lo mismo hago para el eje Y. 1, 2. Aquí nada más me alcanzaron 3. Normalmente las buenas hojas tienen hasta 4 divisiones. No sé ustedes cómo tengan su hoja. Yo me voy a quedar aquí con estas 3 divisiones. Y eso voy anotando en centímetros a cuánto equivale. En eje de las X equivale a 25 centímetros. Quedaron 5 de 5. Y en eje de las Y queda de 15 centímetros, ¿no? A mí me quedaron 3 divisiones de 5 centímetros. Entonces, ya con eso cumplimos con el inciso 3 y el inciso 4. Tracé los ejes, cuidando lo que les mencionaba, y conté cuántos centímetros corresponde a toda la extensión de la gráfica que voy a usar, ¿no? Y eso, bueno, va a implicar que mi gráfica va a quedar definida en este cuadro, ¿no? Como tal. Ok, ya tengo la gráfica, ya tengo las ecuaciones, ya sé a qué quiero graficar, qué unidades quiero graficar. Pues básicamente lo que queda es obtener valores. Y antes de obtener valores, nosotros tenemos que seguir cada una serie de pasos, ¿no? Que eso es lo que precisamente les voy a explicar aquí. ¿Cuáles van a ser los datos de partida? XA. Hasta ahí no hay ningún problema. Si yo ocupo directamente
la ley de Henry sin hacerle mayores modificaciones sería PA. Yo le puedo hacer más modificaciones, por ahí se las había medio explicado anteriormente, pero bueno, eso lo vamos a dejar así. Esa PA y esa XA yo la voy a modificar, la voy a transformar a relación fase-gas. Digo, bueno, ahí escribí fase líquida, relación fase líquida y relación fase gaseosa. ¿Ok? ¿Qué más necesito saber? Siempre el primer punto de estas gráficas es el origen. Y no hay mayor ciencia, ¿no? Si la concentración en la fase líquida es 0, la concentración en la fase gaseosa tiene que ser 0. No hay mayor problema. Otra cuestión que yo les sugiero es que utilicen 5 puntos aparte del origen. Entonces, yo estos puntos los identifico así. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y digo que es 5 de 5, 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5, 1 de 5 y bueno, 0 de 5. Y ahorita van a ver por qué. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Ok, ¿qué valor va a tener el punto 5 de 5 en fracciones? Ya lo habíamos visto por acá. La concentración más alta habíamos establecido que era 0.01. Entonces, ese valor es el más alto. 0.01. Y luego lo que tenemos que hacer es pues llenar esos puntos intermedios, ¿no? Yo siempre les sugiero que los distribuyan de manera homogénea y para eso sirve esa fracción que dibujamos ahí en punto, en la columna de punto. ¿Y cómo lo utilizamos? Simplemente multiplicamos este valor máximo por cada uno de estos valores. Y se dan cuenta, funciona incluso hasta para el 0, ¿no? 0.01 por 0 entre 5 es 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría el primer punto? 0.002. 0.002. ¿Ok? Sí. El otro 0.004. 0.006. 0.008 y ya no. Ok. Perfecto. ¿Cómo calcula ahora esa PA? O sea, ¿cómo paso de este a este? Con la presión inicial. No es inicial, presión de vapor, y ya habíamos establecido esta ecuación, ¿no? Dos por XA. Ok. Esta va a estar en atmósferas, ponerle sus unidades, y pues es todo eso por 2, ¿no? Ok. ¿Cómo nos quedaría?
0.004, 0.008, 0.012, 0.016 y 0.0. Ok. ¿Cómo calcula ahora esta relación? Sería la fracción. Ujú. Sería la fracción molar entre 1 más, no menos la fracción. Aguas con eso. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy trivial para que no vayan a, o sea, vamos, si se equivocan en las fórmulas, todavía a estas alturas hay tips, ¿no? O sea, ustedes deben de aprender a distinguir cuando algo está mal. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver. Empiezan a hacer esas transformaciones, que ya no están tan sencillas. Ok. Aquí también voy a aprovechar para darles un poquito de nomenclatura. Digo, de manejo de decimales más que nomenclatura. Y aquí nos van a quedar números. Si dan cuenta, estos son números ya de menores a 0.01, como este. Ya vamos a manejar notación científica con 4 significativas, 4 cifras significativas. 0.16, 1, y esto es por 10 a la menos 3. Ya cuando bueno, pero no estoy mal, perdón. Sorry por la falta de oxígeno. 002. Da 2.004 por 10 a la menos 3. 2.00. 4. Ajá. 0 por 10 a la menos 3. Ok, el 0 ya no lo ponemos. Por 10 a la menos 3. Ok. ¿Cuánto da el siguiente? 0.16. 0.16. Por 10 a la menos 3. Me falló la lógica. 0.36. 10 a la menos 3. Y 8.0645. 45 por 10 a la menos 3. Y esta es 0.10, ¿no? Creo. Ok. Bueno, entonces hagan también la de la fase gaseosa. A ver, ¿quién me dice cómo hacemos una conversión incluso directa? Y bueno, aquí se los vuelvo a recalcar, ¿no? La importancia de la conversión de unidades de concentración. Aquí hay una conversión directa que les ahorraría mucho, pues al menos un cálculo multiplicado por el número de puntos. Y ustedes saben cómo obtener una relación a partir de una presión parcial. Y bueno, aquí ya no me voy a meter con muchas minucias, con muchos detalles, pero la ecuación que les estoy hablando
tiene que ver con que la relación se calcula, una forma de calcular las relaciones es utilizando la fracción de un componente entre la fracción del otro componente. Y para gases, esto se extiende a presiones parciales. Y como es una mezcla, vamos a suponer que solo son dos componentes en la fase gaseosa, ¿cuál sería la presión parcial del otro componente? ¿Cómo la calcularíamos? La presión total menos la presión parcial de A. Así es. Y de esta forma nosotros hacemos una conversión directa desde presión parcial hasta relación. ¿Cuál es el camino no tan directo que igual a más de uno se le ocurrió? No está mal, son más pasos. A ver, nada más díganmelo para ver cómo andan aquí en conversión. De presión parcial a que hubieran convertido. ¿No? Con la ley de Dalton a que hubieran convertido. A la fracción molar, pero del gas. Así es. Y luego así mismo que hicimos con la relación de líquido. Así es, solo que en concentraciones de la fase gaseosa. Entonces, si se dan cuenta, es un cálculo adicional, si lo quieren ver así, ¿no? Multiplicado por el número de puntos. Ok, entonces, pues creo que aquí está relativamente sencillo. ¿Cómo quedaría? ¿Qué valor tenía la presión total, profe? La de 1, ¿no? Una atmósfera, ¿no? Para dejarlo sencillo. Gracias. Ahorita que estoy haciendo yo el cálculo, les hago un comentario. Redondeen, no trunquen. Eso es muy importante, sobre todo para cuando estemos comparando valores, ¿no? Yo normalmente les califico tanto valores como procedimientos, sustitución, o sea, vamos, soy más, ¿cómo decirlo? Digo, no, minucioso para calificarlos, ¿no? Entonces, no soy tan estricto con los valores que reportan, ¿no? Obviamente tienen que estar bien, pero, por ejemplo, estas cuestiones del truncamiento no las castigo. Pero sí se los recomiendo que redondeen en vez de truncar, porque si no van a empezar a cambiar los valores y eventualmente puede ser que nuestros valores difieran bastante, y eso, bueno, siempre nos lleva a preguntar, ¿estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Cuál es el valor correcto? ¿No? Entonces, aparte, pues es una mala práctica no truncar, y eventualmente puede llevar a errores graves, ¿no? de cálculo. Entonces, recuérdenlo, siempre deben de redondear. ¿Vamos? Sí, profe. $65. 65. No, es que, pero no sé si como la calculadora, si ya, es que ve que en la pieza ya se puede poner uno si se redondea o no.
Ya te soy sincero, a mí no me gusta luego ponerles fijos porque, no sé, depende de la calculadora, pero a mí estos, por ejemplo, como estos valores, no me gusta ponerlos en notación científica. Y luego si fijas esa, por ejemplo, que siempre te da este tipo de valores la calculadora, incluso estos te los da así, y bueno, como ustedes se acomoden, ¿no? Por ejemplo, si ahí a uno le da, bueno, a mí me da 8, es el mismo, pero sería 0.65, ahí estaría bien, o sea, no había problema. No, para nada, pero como les decía, les voy a dar una pauta para que ustedes la traten de seguir en cuanto al número, al manejo manejo de estos números, ¿no? Aquí yo lo que les recomiendo en este tipo de números es que manejen 4 cifras significativas, 4 cifras decimales más bien. Entonces, por eso estamos poniendo aquí las 4, ¿no? Ok, bueno, ya nos detuvimos mucho, ya se nos está acabando el tiempo. Ustedes completen la tabla para poder seguir. Nada más denme este valor máximo de acá. ¿Cuánto sería? El del 0.0204. 0204. Es correcto. Sí. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestra tabla con los valores ya convertidos, todo bonito, pero bueno, yo ya puedo empezar a graficar así, yo ya puedo empezar a graficar. ¿Qué tengo que hacer primero para poder empezar a graficar? Establecer una escala. ¿Y qué voy a hacer para establecer una escala? Primero tengo que ver cuál va a ser el mayor número que voy a graficar en los dos ejes, obviamente. Y de preferencia yo les sugiero que los redondeen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo redondeo ¿a qué valor lo voy a redondear, ¿no? De cierta forma. Al inmediato superior. Entonces, aquí, por ejemplo, a un inmediato superior, yo a lo que redondearía sería 0 hasta 0.11. De tal forma que el máximo valor que yo voy a estar graficando aquí sería 0.011. Y entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No tenía que ser múltiplo de 5? ¿Qué pasó? Ya. Ok, ahí normalmente te queda mejor, pero vamos a dejarlo así. A veces es cuestión más de feeling que ustedes escojan una escala que les quede bonita, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así, 0.011. Y también no es muy a veces recomendable irnos tan arriba, ¿no? Porque ahí tú me hubieras sugerido 0.015 a lo mejor, ¿no? Sí. Puede ser que funcione, pero eso a veces hace que tu gráfica, híjoles, como que se achique mucho, ¿no? Dependiendo de qué valores estés graficando. Entonces yo normalmente les recomiendo eso, que redondeen este dígito a un múltiplo de 5, ¿no? De esa forma. Y entonces, aquí son los 25 centímetros, ¿no? Estos que estoy pintando acá abajo. Y entonces, esos 25 centímetros equivalen a 0.011 unidades de escala, bueno, de XA. Ok, entonces esto es el factor de escala. Y ese factor de escala, bueno, me va a servir para determinar qué valores tengo yo aquí en mi pantalla.
papel milimétrico. Pregunta rápida. ¿En los libros ustedes encuentran un eje así, nada más, con un valor en uno de los extremos? No. Tiene valores a lo largo de todo el eje, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Cuál es el valor que está en ese extremo, que en este caso corresponde al origen? ¿Y qué valores corresponden a estas divisiones mayores que puse de 5 en 5? Entonces, yo lo puedo hacer con este factor de escala, si quieren verlo así, con una regla de 3 simple. Eso es una proporción, una relación que la puedo interpretar como una regla de 3 simple. Entonces, si 25 centímetros equivalen a 0.011, ¿estos cuántos centímetros son? ¿5? ¿A cuánto equivale? 0.022. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto dijeron? ¿0.22? Sí. 0.22. 2 ceros 22, ¿no? ¿Así? Sí, profe. Ok. Y bueno, así se va poniendo en todos, ¿no? Esto sería .0044. 0.006, 0.0088. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, el mismo procedimiento se sigue también para el eje de las X. Entonces, vamos a redondear al superior, a un 1. Y entonces, aquí que, .021. Sigue aplicando el 0, ya no lo voy a volver a poner. Y ya nada más hay que volver a calcular estos puntos intermedios. Y bueno, ¿cuál es el factor de escala? Esos 15 centímetros, vamos a ponerlo en otro lado, vamos acá, entre 0.021. Bueno, a mí así me quedó. No sé ustedes si están siguiendo ahorita nada más con 3 divisiones o usaron 4 en el eje de las Y. Pero bueno, aproximadamente sí se debería de ver. Entonces, bueno, al menos ya cubrimos el aspecto de presentación, ¿no? Le digo yo, pero bueno, también es fundamental para cuando alguien la está viendo, ¿no? Si no ponen escala, decide, ¿y esto qué es? Esto no me dice nada. Se ve muy bonito, pero como no tiene valores, no dice absolutamente nada. Ok. Bueno, ¿qué se hace después? Vamos a quitar esto, porque estamos un poquito. Acá. Vamos a ver esto. Ok. Yo lo que les sugiero es que hagan una tabla independiente, que luego a algunos maestros no les gusta verla, donde pongan los valores de esas dos concentraciones en centímetros. ¿Y cómo van a sacar esos valores? Con la regla de 3 que les platiqué, utilizando los factores de escala de cada uno de los puntos.
¿Sí queda claro cómo se hace eso? Profe, bueno, yo no le entiendo. Ok. Entonces, esta tabla se obtiene con los factores de escala. Vamos a poner de ejemplo el primer punto, ¿no? Bueno, que no sea 0 porque sigue siendo 0 todo. Ejemplo, primer punto. El primer punto X vale, ¿qué es? 2.004 por 10 a la menos 3. ¿Cuál es tu factor de escala para el eje de las X? Bueno, el mío es este. 25 centímetros equivalen a 0.011. ¿Cuántos centímetros equivalen a 2.004 por 10 a la menos 3? Perdón, ¿cuántos? 5.01 me da a mí. Sí, igual 5.01. Bueno, voy a confiar en ustedes. A mí me da 4.5, pero bueno, no sé. Sí, a mí también, profe. A mí me da igual 4.55. Ok. Entonces, 4 puntos. Ok, me da 56 redondeado, no, 55 redondeado a 2 unidades, ¿no? Esto se puede graficar todavía, se puede contar. Sí. Incluso las mitades todavía se pueden poner, ¿no? Entonces vamos a redondear, si quieren, a 1 o 2 unidades. Y cuando se redondea a 2 unidades, es a 5, ¿no? O sea, redondear a .05, si quieren verlo así. Sí me pescaron. ¿Por qué les sugiero esto? Miren, vamos a buscar 4.5 acá. Voy a hacerlo súper grande, aprovechando que puedo. Es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, mi punto está entre 4 y 5. ¿Puedo medir el .05? ¿Ustedes qué opinan? Yo lo colocaría A la mitad. exactamente a la mitad. Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica, en este papel milimétrico, podemos poner redondeado a 0, si quieren verlo así, o a .1 o a .05, ¿no? Que sean nada más los valores que podríamos ahí establecer. Y para el eje de las Y, nada, me voy para acá, se sigue exactamente el mismo procedimiento, ¿no? ¿Cuánto vale esa ya? Para el primer punto, 4.0161 por 10 a la menos 3. Es lo mismo, la misma regla de 3 con el factor de escala correspondiente, que ya no es el de la fase líquida. Era 15 a .021. Entonces, ¿cuántos centímetros equivale este valor, no? 4.0161 por 10 a la menos 3. ¿No alcancé a escuchar bien, Kevin?
Ok, 2.87, si escuché bien, centímetros. ¿A qué redondearían en este caso? ¿Pero está bien? ¿Sí les dio eso? Sí, sí da eso. Sí, profe. ¿Pueden medir este punto 7 en la escala? ¿Este punto 0,7? Muy bien. Entonces, ¿a qué redondearían? 2.9. Así es. Ok. Profe, Y entonces, una pregunta. sí. Por ejemplo, entonces, cuando grafiquemos, ¿es forzoso que ocupemos toda la hoja o podemos dejar bueno, es que la hoja es rectangular, ¿no? Pero si la dejamos cuadrada, la gráfica, para que ocupemos la misma escala en horizontal y en el eje vertical. Déjame decirte que aunque tú tengas una gráfica cuadrada, no necesariamente vas a tener la misma escala. Es un error común, no te creas, que les puede llevar a cometer errores. ¿Por qué te lo digo? Supongamos que tú tienes, no voy a poner un solo punto, ¿no? Tú tienes un valor de la fase líquida de 0.001 y tienes el valor correspondiente. Ajá. Sí, ya le comprendí los límites, ¿no? O sea, los iniciales y los finales. Sí. Nada más para cerrar aquí. Jamás vas a tener el mismo factor de escala, aunque hagas una gráfica que tenga 5x5, por ejemplo, o 20x20 centímetros. O sea, tu escala no es la misma, tu factor de escala no es la misma. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y pues derivado de eso, pues o sea, da lo mismo que hagan una gráfica cuadrada o hagan una gráfica rectangular. De hecho, ¿yo por qué les sugiero que hagan una gráfica rectangular? Porque así ocupan toda la hoja. Y ocupar toda la hoja trae como consecuencia de que la resolución, si lo quieren ver así, la exactitud de los valores que van a obtener de la gráfica sea mejor. Y de hecho, nosotros eventualmente vamos a utilizar esta gráfica para sacar valores que vamos a utilizar para resolver el problema. Entonces es muy importante que su gráfica pues sea clara, ¿no? Sea exacta y esté bien construida. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, entonces nada más ahorita voy a hacer voy a poner puntos al azar, no sé cómo vaya a quedar esa gráfica ya con esos valores que ustedes tienen, pero bueno, aquí voy a poner ahorita puntos relativamente al azar, nada más para explicarles algunas cuestiones. Entonces, supongamos que esos son los puntos que me dieron, ¿no? El último paso que yo les, ya se hizo una melcocha, pero bueno, ahí se alcanza a ver, es unir esos puntos con una línea recta. Y para eso, bueno, les sugiero que lo hagan con una regla, ¿no? Yo aquí lo voy a hacer ahorita primero a mano alzada. Bueno, no me quedó tan feo. Pero luego, ¿qué pasa cuando lo hacen a mano alzada, no? A veces dicen, quiero... hacen cosas raras. Entonces, eso eventualmente, como les decía, tiene consecuencias sobre la exactitud de su gráfica. Puede traerles problemas. Entonces, yo lo que siempre les sugiero es que unan todos los puntos con una línea recta. No queda, si quieren verlo así,
curveadita, bonita y todo lo que quieran, bueno, pero sí queda, o sea, sí se alcanza a ver, ¿no? Bueno, a mí yo siempre les recomiendo eso porque siento que queda mejor. Ok. ¿Qué se observa de esta gráfica? Que todos los puntos tienen una, si se dan cuenta, tiene una tendencia, ¿no? Siempre tiende a ir subiendo de cierta manera. Sube, 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 ¿no? O sea, vamos, la pendiente, si ustedes lo quieren ver, si la seguimos en este sentido, siempre va aumentando paulatinamente, ¿no? Y con cierta tendencia. Ahora, supongamos, déjenlo pongo en otro color. ¿Se acuerdan, no? Que cometimos, o bueno, íbamos a cometer varios errores por ahí. Hubo un error por acá en la fórmula que me estaban diciendo para convertir unidades de concentración, que por ahí en vez de 1 me estaban diciendo más. Por allá hubo otro error en el cálculo de la escala. Vamos, el punto es que se puede cometer errores en varias etapas del proceso, ¿no? ¿Cuál es una forma muy sencilla de darse cuenta que algo está mal? Normalmente cuando algo está mal, los puntos se salen de tendencia. Supongamos que ese punto mal calculado me quedó ahí. Y fíjense, ¿qué pasa si yo empiezo pues, a trazar esas líneas rectas? ¿Cómo va a quedar? ¿Se va a ver igual? ¿Ustedes qué opinan? No, o sea, se va a ver, pues sí, o sea, no, que no sigue la demás tendencia de las otras líneas. Como que se ve, ¿cuál se ve más bonita? Siempre les digo así, ¿la negra o la roja? La negra. La negra. Se ve así como un crecimiento suave, bonito, hacia arriba, y la roja se ve, o sea, primero sube, luego como que sube de otra forma, luego vuelve a subir de otra forma y de otra forma. Yo qué digo, que estas gráficas están chipotudas, ¿no? Chipotudas o panzonas. Y normalmente así es como luego podemos identificar que este punto está mal. Hay que cuidar eso, ¿no? Que su gráfica se vea lo más suave y bonito. De esa forma es como nosotros podríamos ver si cometimos algún error en algún lado, ¿no? No siempre es infalible, a veces hay otros errores que se cometen que no son tan fáciles de identificar, pero aquí al menos, como les digo, no es como una forma muy rápida de saber si está mal o no su gráfica. ¿Alguna pregunta? Ya para cerrar. Ok. Esto no es tarea como tal. Se los dejo para que vayan practicando. En la página 83 del manual hay datos de equilibrio para este sistema de CO2 en agua y me parece que es aire. Grafíquenlos. Este es un ejemplo tabulado. Ya vimos un ejemplo con ecuación y construimos la tabla. Aquí está un poco más sencillo. Ya tengo una tabla, solo hay que hacer conversión de unidades. Obviamente, háganlo en relaciones, al menos. Quieren practicar otras en otras unidades, hacer gráfica en otras unidades, adelante. No va a ser para entregar, solo es para que practiquen.
Y bueno, y si tienen alguna duda, me la pregunten la próxima clase. Ups, bueno, no escuchamos, pero supongo que está despidiendo su compañera. Entonces, bueno, es todo, que estén bien. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Estén bien, hasta luego.